Listo. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy, que es ya la tercera sesión, es lo que estamos viendo. Ay, aquí creo que tengo una opción, a ver, en un momento, para que no se vea así toda mi cara. A ver, listo. Pues ya estamos en la tercera sesión de formación espiritual y lo que vamos a ver el día de hoy ya es la última parte como de esta introducción teórica que estamos revisando antes de entrar de lleno con los estilos literarios y vamos a revisar acerca de la comunicación escrita y versiones de la Biblia. Para eso ya estamos en la tercera clase. Aquí donde dice narrativa, pues es donde estamos, pero realmente ahorita no vamos a ver como tal la narrativa, lo vamos a empezar a ver en la siguiente semana, aunque ya estos videos ya los debieron haber visto y hablan precisamente de qué es lo que debemos ver en la narrativa bíblica. Este, pues vamos a empezar con este punto. La cultura te predispone en la interpretación. Y vamos a hacer un ejercicio. Les pido que pongan atención en lo que voy a leer. Es una escritura que está en Mateo 24, versículo 36 al 41. Les voy a hacer dos preguntas al final. Les pido su participación acerca para contestar esas preguntas. Y es un ejercicio de entendimiento. Les voy a leer lo que dice. Habla acerca, bueno, primero contexto. Estamos hablando acerca de cuando regrese Jesús. Y eso es lo que dice acerca de eso. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Esto es lo que nos dice en Mateo 24. La pregunta es, ¿quiénes son los que se van a llevar? Y la segunda pregunta es, ¿a dónde se los van a llevar? Entonces, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Quiénes son los que se van a llevar y a dónde se los van a llevar? ¿Quién quiere participar? Dos Bueno, hombres y dos mujeres, ¿no? yo pienso que los que se van a llevar son a los que han estado siendo fieles a, a la enseñanza de Dios. Ok. Y supongo que los que se quedan son los que pues no quisieron, no entendieron seguir lo que Dios enseña. Eso es lo que yo creo que quiere decir. ¿Y Ok. a dónde serán llevados? Pues serán llevados la cercanía de Dios. Supongo que pues como lo dicen las promesas, ¿no? Ok, vale. Entonces, comentas que se van a llevar a aquellos que son fieles a Dios y se los van a llevar a la cercanía de Dios. O, ajá, sí, podría ser el cielo, ¿no? Este, ¿Los demás qué piensan? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, muevan la cabeza, háganle un sí, Sí. algo. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Ah, ok, vale. Regresamos a la presentación. Ah, ¿alguien iba a comentar algo? No. ¿No? Ok, regresamos a la presentación. Entonces, quedamos en que eso es lo que nosotros, es la interpretación que ahorita es como muy común, que uno será dejado y otro será llevado. Los que se llevan son los que son fieles a Dios y se van con Dios. Vamos a leer el contexto de esta escritura. Particularmente
esto que tengo en negritas, vamos a leerlo. Dice, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Está hablando acerca de cómo era en los tiempos de Noé. Dice que así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Dice, pues vivían su vida normal, sin sospechar nada. No le creyeron a Noé, no supieron qué iba a suceder. Y después llegó el diluvio y se los llevó. Se los llevó el agua. ¿A dónde? Pues a la muerte. Eso es lo que está diciendo. Ahora, bajo lo que nos está diciendo aquí y se los llevó a todos, inmediatamente después dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. A ver, entonces bajo este contexto, bajo que el diluvio se los llevó, ¿cómo, a dónde se los está llevando? Esta escritura que menciona, uno se queda y otro se los lleva. ¿A dónde creen? Es, Pues pues, el que se queda, el que se queda, al que se lo lleva, pues el agua, pues a la muerte. Ajá, Y el que se queda, pues probablemente es con Dios, ¿no? A la promesa de Dios, de la ok. salvación. Ok, sí, por ahí va la idea. ¿Se dan cuenta que el contexto le da significado a esta frase de que uno será dejado y otro será llevado? ujú, Y comúnmente, esta escritura yo creo que ya la habían escuchado varias veces, y sobre todo los que ya tienen tiempo en la iglesia. sí, ¿La habían visto de esa manera? Sí. No. a ver, yo sí. No, ¿verdad? Bueno, yo les tengo que confesar que hace como un mes entendí esta escritura, que era lo que quería decir. Antes la veía como ahorita mi mamá explicó, ¿no? De que iban a ser llevados al cielo con Dios, ¿no? Aquellos que eran fieles. Pero no es lo que dice aquí el texto. O sea, el contexto nos está hablando acerca del juicio en los tiempos de Noé y que aquellos que fueron llevados fueron aquellos que no le creyeron y se los llevó el agua a su muerte. Culturalmente hemos visto esta escritura que habla acerca del rapto, esta idea de que de repente todo está pasando normal y se los van a llevar con Dios, pero no hay un sustento bíblico, por lo menos en esta escritura, para verlo de esa manera, sino más bien esta escritura está hablando del juicio de los incrédulos, de que aquellos, cuando regrese el Hijo de Dios, cuando regrese Jesús, va a llegar ese momento en que van a ser llevados, pero hacia el juicio, van a ser enjuiciados. ¿Ven cómo cambia el énfasis y inclusive el significado cuando leemos el contexto? Entonces, ¿qué aprendemos de este ejercicio? Primero, hay que aprender a interpretar el texto con el mismo texto, no con lo que nosotros creemos que significa. A esto se le llama lectura de comprensión. Esto de lectura de comprensión es ver si hay algo que no queda claro, es buscar en el mismo texto si hay una explicación. Aquí no nos dice que uno va a ser llevado al cielo con Dios, nada más dice uno será llevado y otro será dejado. No sabemos, no nos dice claramente hacia dónde o quiénes. Tenemos que regresar atrás en el texto para revisar a qué se refiere. Y ya es cuando vemos esta parte de Noé, de que el diluvio se los llevó a todos, pues, los ahogó, los mató. Entonces, ¿quiénes van a ser los llevados? Pues aquellos que van a someterse a ese juicio. También aquí, cuando empezamos a hacer eso, nos lleva a una idea acerca de cómo realmente va a ser la llegada del Hijo del Hombre, la llegada de Jesús. Nosotros tenemos mucho la idea de que realmente aquellos que son fieles se los van a llevar al cielo a estar con Dios. Pero cuando ponemos atención en las escrituras, esa idea se echa para abajo. No hay un sustento.
sino más bien pareciera que las escrituras apoyan la idea de que el cielo va a venir hacia nosotros. ¿Lo habían visto de esa manera? Es difícil, ¿no? Porque comúnmente tenemos la idea cultural de que nosotros vamos a ir al cielo con Dios, no de que el cielo va a venir a nosotros. Pero esta última idea es la que más apoyan las escrituras. Cuando leamos este tipo de escrituras que hablan del cielo y de la tierra, que hablan acerca de la llegada de Jesús, de Dios, de cómo va a ser después, pongan atención en esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y probablemente va a empezar a cambiar un poco nuestra manera de entender eso que va a suceder. Voy a insistir, lo primero que debemos hacer es tener lectura de comprensión, es leer con atención y es interpretar lo que nos dice un texto a la luz de lo que dice el mismo texto, inmediatamente antes o inmediatamente después, o lo que ya dice en algún otro momento, en algún otro libro de la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer, primeramente. Segundo, si ustedes hubieran leído esta escritura dos, tres veces y se hubieran quedado con esta idea de que, pues es que los que van a ser llevados van a ir al cielo con Dios, eh, pues es difícil. O sea, no sé si se dan cuenta que es difícil cambiar nuestra manera de entender las cosas hasta que alguien nos los hace muy obvio, como ahorita. Entonces, debemos aprender a eso, a leer la Biblia como si fuera la primera vez que la leemos, tratando de quitar nuestras ideas culturales, preconcepciones, eh, preinterpretaciones de cómo entendemos una escritura y leerla desde cero, leerla desde, a ver, voy a poner atención qué es lo que dice el texto para ver cómo yo lo estoy entendiendo fuera de la interpretación que yo le doy, solamente con lo que dice el texto, no con lo que yo creo que dice o con lo que yo creo que significa, sino con lo que dice solamente. Debemos estar conscientes para hacer este ejercicio de cómo, de cuáles son nuestras interpretaciones, para no meterle esa idea a lo que no dice el texto, sino solamente interpretarlo a lo que sí dice. Y esa A es la verdad. a la verdad y a lo que realmente dice, no a lo que nosotros creemos que dice. Ok. Miguel, no alcanzo a entender lo que dices que el cielo viene hacia nosotros. Ok. Eso se los voy a dejar de tarea porque no es como el punto ahorita de la clase, pero cuando vean ese tipo de escrituras, pongan atención en cómo está escrito. Van a darse cuenta que esa es la idea predominante, no de que nosotros vamos a ir con Dios, vamos, sino, bueno, no de que nosotros vamos a ir al cielo, sino que el cielo va a estar viniendo a la tierra. Nada más les dejo la idea, para que, digo, porque ese es un tema que tenemos que ver varias escrituras y ver cómo está escrito, que no es el punto ahorita de la clase, pero la idea va hacia allá, hacia que el cielo va a estar viniendo a nosotros. Entonces, bueno, nada más como comentario. Ok, continuamos con continuamos con la presentación. Los voy a silenciar tantito y al final ya les abro. Ok, continuamos. Entonces, para hacer eso, tenemos que entender un poco de esto que lo he denominado como la comunicación escrita. Vamos a ir un poco a la base de cómo se da este proceso de comunicación. Eh, en Daniel 10, versículo 12, en un momento en que Daniel quería entender algo muy difícil, una visión que tenía que no podía entender y que ayunó, estuvo orándole a Dios para poderla entender, llegó un ángel y le dice esto. Dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste a ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Esta parte de ganar entendimiento, en la versión Dios habla hoy, lo dice como de comprender las cosas difíciles. Realmente, si nosotros queremos profundizar y adentrarnos más a lo que realmente Dios nos quiere transmitir, pues sí va a implicar un esfuerzo de nuestra parte.
y en ocasiones no va a ser nada sencillo. No sé si ya se empezaron a dar cuenta un poco de esto con los audios, con los videos que han estado escuchando, que han estado viendo, donde Con la inclusive misma vida, con la misma vida que uno va experimentando, Miguel, con la las pruebas misma, que uno va pasando. pero en cuanto al entendimiento de la interpretación de la Biblia, ahí no sé si han visto, voy a insistir con lo que han estado ahorita viendo, que sí implica un esfuerzo, que no es tan sencillo como nada más, pues leo y lo que entienda, pues ya, con eso. Implica un esfuerzo de nuestra parte, implica estudiar más, implica ver cómo pensaban en esa época, implica leer diferentes versiones de la Biblia, implica poner atención, implica releer, implica estar meditando en las escrituras, implica muchas cosas, mucho esfuerzo. Y en ese sentido, lo que le dijo el ángel a Daniel cuando buscó hacer eso es, tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste a ganar entendimiento y humillarte ante Dios. Lo cierto es de que lo que Dios busca es que hagamos eso, que hagamos ese esfuerzo por entender mejor lo que nos está diciendo. Y este deseo de hacerlo y de esforzarnos es algo que Dios ve y que en su momento nos los va a recompensar. Entonces, básicamente esta escritura es para animarnos a seguirnos esforzando por entender mejor las escrituras. Ahora, para eso debemos entender cómo es el proceso de comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora. No sé si en algún momento en la escuela vieron cómo era el proceso de comunicación, donde existe un emisor que tiene un mensaje, lo transmite, en este caso pues puede ser hablado, y lo recibe otra persona que, que va a codificar ese mensaje para poder entender qué es lo que se está transmitiendo. Pero dentro de esta comunicación hay más factores que intervienen en el entendimiento de ese mensaje. Esos factores comúnmente son factores personales. Son los valores, creencias, experiencias y objetivos que tiene cada uno de ustedes. Eh, bajo todo todo eso que ustedes tienen en su pensamiento, en cómo perciben las cosas, es como van a entender ese mensaje. Y una vez que lo entienden, van a dar de regreso una retroalimentación y el ciclo se empieza a repetir. Se empieza a repetir ese ciclo. Eh, les voy a preguntar para hacer este ejercicio, este entendimiento de cómo es la comunicación, les voy a preguntar algo. Eh, ¿Qué es una mesa? Alguien que me describa una mesa, quien sea. ¿Quién quiere participar? Cabrón. Yo te apoyo, Miguel. A ver, adelante. Es una, pues es una base donde tiene cuatro patas. Se puede, donde esas cuatro patas tienen una cierta altura para que personas puedan sentarse y poder recargarse y utilizarla como pues, para la comida, ¿no? Tiene una base superior y cuatro patas. Ok, vale. Gracias, Beto. ¿Todos pensaron en esta misma descripción? ¿No? A ver, Puede tener 3 patas. puede tener tres patas, o hay mesas de una sola O, pata. o puede tener una. Yo aquí tengo al lado Ujú. una mesa de una pata, y era en la que estaba pensando. Es una sola pata y arriba está la base. Entonces, no todos pensaron exactamente lo mismo, aunque por la cultura, por lo que tenemos culturalmente, la mayoría pensó en algo similar. Pero cada uno Otro tiene pa- una Ujú. manera de entender eso. Entonces yo le digo, no, pues yo puse mi vaso con agua en la mesa. Cada uno se lo va a imaginar diferente. Tal vez muy similar, porque pues tenemos contextos muy similares, pero alguien a lo mejor se va a imaginar el vaso de vidrio, mientras otros alguien un vaso de plástico, uno transparente, otro a lo mejor con dibujitos, la mesa de una pata o la mesa de cuatro patas, se va a imaginar la mesa que tiene. Entonces, Ujú. todo Redonda, eso cuadrada.
Si se dan como, cuenta, yo cuando digo una mesa y el vaso, no estoy describiendo nada, pero ustedes lo están imaginando y lo están percibiendo de acuerdo a su contexto, a su cultura. Eso es lo que pasa cuando leemos las escrituras. Las vamos a entender de acuerdo a cómo nosotros vivimos y las entendemos, pero no significa que así las tengamos que entender o que así es como las quería transmitir el que escribió ese texto. Si entendemos esto, vamos a hacer un poco el esfuerzo entonces de entender un poco mejor lo que la persona quería transmitir en su contexto, en lo que la persona estaba viviendo, el por qué escribió eso. Eso es parte del proceso de comunicación. Entonces, a ver, los voy a silenciar nuevamente y continuamos. Listo. Este, les comparto, estamos en el proceso de comunicación. Ahora, la comunicación no solamente es hablada, también puede ser escrita. Y en toda comunicación encontramos complejidades que tenemos que enfrentar. Y esas complejidades muchas veces son lo que no se dice, bueno, más bien lo que se dice no es necesariamente lo que se quiere transmitir. Es muy común, ¿no? Que le preguntemos, sobre todo a una mujer, también puede ser un hombre, que le preguntemos, oye, ¿qué te pasa? Y nos diga nada. Eh, o peor aún, que nos diga nada. Notoriamente a lo mejor preguntamos eso porque alguien está enojado y cuando no dice nada, pues literalmente nos está diciendo que no le pasa nada, ¿no? Pero tú ves que está triste o enojado o tiene algunas otras características. La comunicación no es tan fácil en ese sentido. A veces lo que decimos no es exactamente lo que queremos transmitir. Y en ese nada puede implicar muchas cosas. Puede implicar estoy cansada, todo va mal, de mal en peor, hay muchos chismes, me odio, no sé qué hacer, tengo miedo, tengo nervios, soy insegura, solo quiero llorar, mentiras, me aburro, nervios, estoy sola, deprimida, lastimada, ansiosa, estresada, celosa. Y todo eso puede englobar cuando yo digo nada. ¿Y realmente eso es lo que significa nada? Pues literalmente no, pero depende cómo te lo digan. Y ese depende cómo te lo digan, es lo que puede cambiar el significado. Entonces, aquí lo que quiero aclarar es, la comunicación es compleja. Otro ejemplo de eso es a veces cuando vemos anuncios de trabajo. Por ejemplo, cuando nos dicen que la persona que quiere ese puesto debe tener ganas de trabajar. Lo que realmente quiere decir es que es un trabajo explotador o con ganas de superación. Lo que quiere decir es que el sueldo es miserable. Sueldo competitivo, o sea, que te van a pagar el salario mínimo. Que sepa trabajar bajo presión, o sea, vas a tener un jefe temperamental. Que tenga conocimientos de marketing, o sea, vas a estar hablando por teléfono. Tolerancia a la frustración, te van a pagar por comisión. Oportunidad de crecimiento, sí, pero de una úlcera. Excelente ambiente de trabajo. 50 personas van a estar en un cuartito. Que sea creativo, no te van a dar con qué trabajar, así que vas a tener que ingeniártelas. Una cosa es lo que se dice y otra lo que puede significar. La comunicación es compleja. Ahora, la comunicación puede ser escrita. Eso significa que lo que yo estoy transmitiendo lo voy a poner en un registro escrito, en garabatos, algo que tenga un significado escrito. Y esto tiene ventajas sobre la tradición oral, sobre la comunicación oral. La primera ventaja es que es una transmisión más exacta, ya que no depende de la memoria de una persona o un colectivo. Si yo quiero transmitir una historia, yo mismo inclusive cuando repito la historia le cambio detalles, cambio la manera en cómo lo digo, le pongo diferentes énfasis. En algunas ocasiones se me van a olvidar algunas cosas. Vamos, le voy a estar cambiando si solamente yo lo estoy diciendo. Pero si lo dejo por escrito, esa historia ya no cambia, ya se va a quedar así, porque ya quedó asentado en un escrito. Entonces, esa es una ventaja de la escritura, que es lo que tenemos en la Biblia.
Otra ventaja es que la preservación es más fidedigna, es más fiel. Voy a insistir, si yo la cuento una historia varias veces, le voy a cambiar ciertos detalles, le voy a omitir detalles, le voy a agregar algunas cosas, pero si ya está escrito, tal cual como está escrito, es como se va a transmitir. Y eso es algo que debemos valorar en cuanto a la escritura, que la historia se va a quedar así, se queda de una manera fiel, fidedigna. La Biblia es un proceso de comunicación escrita de Dios para la humanidad. Por lo tanto, debemos considerar lo siguiente. Se deben respetar las reglas de comunicación escrita para entender el mensaje correcto. A ver, aquí vamos a entender algo que es muy importante al momento de leer la Biblia. Dios se decidió comunicar a través de un documento escrito, de un documento escrito en lenguas muy específicas, hebreo, arameo y griego. Entonces, utilizó Dios la comunicación humana escrita para transmitir un mensaje divino. Pero por tanto, al utilizar un lenguaje y una comunicación humana, pues bueno, también respetó las reglas de esa comunicación. No es como que haya, no es como ahorita vimos con la palabra nada, que dice nada y que quiso realmente decir otra cosa. En el caso de Dios, dice algo y tiene la intención de que se respete lo que está diciendo. O sea, no de que signifique cosas diferentes a lo que está diciendo. El proceso de transmisión del mensaje divino fue a través de un elemento humano que tiene reglas y que esas reglas se respetan. Si no, podríamos leer lo que sea y podría significar lo que queramos, si no se respetan esas reglas. Por eso es importante respetar esas reglas de comunicación escrita para entender realmente lo que significa. De ahí que podamos tener una lectura de comprensión, que podamos respetar todos esos elementos que nos da un significado específico cuando lo leemos. Un ejemplo de eso son los signos de puntuación. Está este cartel que dice, ¿problemas? Con drogas te podemos ayudar. Ah, caray, como que hay algo mal, ¿no? En esto. Este, realmente lo que quería decir era problemas con drogas, te podemos ayudar. ¿Qué es lo que cambia el significado? El signo de interrogación. Está, está después de problemas cuando debería estar después de drogas. Problemas con drogas, te podemos ayudar. Pero cambia totalmente el sentido del significado, solamente cambiando el signo de admiración. Por eso hay que respetar cómo, hay que respetar las reglas de la comunicación escrita. La sintaxis, los signos, cómo está escrito, todo, debemos respetarlos para poder entender qué es lo que realmente se quiere transmitir. Algo que también va a hacer compleja la comunicación es algo que le llamamos el código y que es qué significan las palabras en cierta cultura y cómo las usan. Vean esta conversación que tuve con un amigo, a ver qué piensan. Eh, dice, ¿qué pachu por tolu? Vientos huracanados y tunas, iguanas las ranas. ¿Y qué hongo? ¿Pa' cuándo el guateque? Tú di cuándo quieres que se arme. Yo creo que a finales de abril. ¿Te late? Sobres. A ver, imagínense alguien que está aprendiendo español, no sé, un alemán, un gringo, tratando de traducir esto y tratando de entenderlo. ¿Creen que les sea fácil? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque si lo traduce literalmente lo que significa, no va a tener absolutamente ningún sentido. Pero si entiende cómo se usan estas palabras en cierta cultura, porque también lo puede leer un español, alguien de España, y probablemente tampoco le entienda, a pesar de que es el mismo idioma. Lo pueden tener inclusive ustedes, vean si le entienden, ¿no? Solamente alguien que haya tenido contacto con este tipo de cultura puede entender lo que se está hablando aquí. Básicamente, pues se están saludando y pues están viendo cuándo se reúnen para platicar y comer.
Pero vean, el lenguaje cambia y tiene ciertos modismos, usa las palabras de diferentes maneras. Está el chiste este de que tu casa es mi casa. Entonces, a veces cuando se dice hay fiesta en tu casa, pues los extranjeros pues arman todo en su casa, ¿no? Pero nadie llega porque lo que quería decir era que había fiesta en mi casa. Tenemos que aprender a ver cómo se usan este tipo de comunicación, porque este tipo de comunicación está en la Biblia. Cuando se refiere que Dios endureció el corazón del faraón, es este tipo de lenguaje, es un modismo. Cuando habla acerca de Jesús de que para seguirlo deben odiar a su padre y a su madre, deben aborrecerlo, es este lenguaje. Lo tomas literal, te vas a equivocar en la comunicación. Tienes que aprender a ver cómo se está usando esa frase. Otra cosa importante es el contexto. Vean esta imagen. A ver, vean esta imagen. Están dos pingüinos. Uno que está en el agua dice, ¿qué miras? Y el otro le contesta, nada. Se lo come la orca. Y el otro dice, te dije que nades. Esta palabra nada cambia de significado de acuerdo al contexto. El otro pingüino pensó que pues, se refería a que pues, no estaba mirando nada. Lo que realmente le estaba diciendo era de que nadara porque se lo iban a comer. ¿Qué le da significado a esa palabra de nada? El contexto. Y debemos prestar atención al contexto también cuando leamos las escrituras. Ya lo vimos en el primer ejercicio que hicimos hace rato. Eh, Ahora, ya hablando específicamente de la Biblia, debemos entender también lo siguiente, cómo está constituida. La Biblia no se escribió inicialmente con capítulos y versículos. Estos se adaptaron después a medida que los textos cambiaban de dimensiones en sus diferentes ediciones. En otras palabras, inicialmente la Biblia no tenía esos numeritos, el capítulo y versículo. No fue pensado para que los dividamos así. Entonces, cuando nosotros hacemos esa división de que voy a leer esta frase porque está en este versículo, le estamos cortando la idea de lo que decía antes y lo que decía después, que le da todo el sentido a la escritura. Debemos aprender a leerlo en conjunto, como una sola narración, eh, porque así fue escrito, con la intención de que se leyera todo junto y no de que le cortáramos partes, que le cortáramos oraciones para tener nada más una idea solamente de esa oración. Fue escrito todo el texto en conjunto. Esta división de capítulos y versículos fue hecha ya después porque, pues conforme se iban haciendo los manuscritos, iban cambiando de tamaño. Y por ejemplo, si yo decía, pues vamos al libro de Isaías, a la página 14, al párrafo 2, no iban a llegar al mismo lugar porque está distribuido de diferente manera. Entonces, pues a alguien se le ocurrió poner los capítulos y versículos para que ya fueran a un mismo lugar todos al momento de leer en conjunto. Pero no está escrito para que lo leamos así. No debemos leerlo por partes, cortado, segmentado. Debemos leerlo todo como tal cual está escrito. Ahora, de ahí, lo que les decía, es recomendable leer la mayoría de los libros de corrido. Hay libros que no están escritos así, como los salmos. O sea, un salmo es una sola composición. Ahí no hay que leer todo el libro de conjunto. Pero, por ejemplo, hay historias que van todo en conjunto. Ruth, igual también los evangelios, las cartas se leen todo de un solo, de una sola lectura y no te lleva más de 20 minutos. Entonces, lo recomendable es que la mayoría de los libros se lea de esa manera. Contexto en las escrituras. ¿Han escuchado esta escritura en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Aquí les doy tres opciones. Puedo cargar cualquier objeto independientemente de su peso porque me hice fuerte físicamente y lo puedo cargar. Puedo realizar, otra opción, puedo realizar todo lo que me proponga, como emprender un negocio, porque puedo hacer lo que sea porque Cristo me fortalece. U otra opción, puedo exponerme a cualquier tentación y no caer en pecado por el poder de Cristo,
porque Cristo me fortalece y no voy a caer en pecado. Pero a pesar de que he escuchado esta interpretación para entender esta oración, no es lo que realmente quiere decir el autor. Tenemos que ir al contexto. ¿Qué es lo que dice un poco después en Filipenses 4, versículo 11? No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. El contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando Pablo desde la cárcel, está hablando que él ha aprendido a estar bien independientemente de la situación en la que se encuentre. Ha estado satisfecho en cualquier situación, ha aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Ese es el contexto. Entonces, bajo este contexto, podemos entender que está hablando del contentamiento. Entonces, el significado realmente de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece se refiere a estar satisfecho en cualquier circunstancia de la vida. Esto es lo que se le llama contentamiento. ¿Se dan cuenta que ya le podemos dar un significado específico a lo que realmente el autor quería transmitir con esa oración? Si leemos realmente todo lo que escribió el autor, si leemos el contexto, necesitamos leer el contexto para entender mejor las escrituras. Y de aquí extraemos dos principios básicos de interpretación que se usan sí o sí en la hermenéutica, que es la correcta interpretación de las escrituras. Primer principio, un texto sin contexto es un pretexto. De verdad, yo puedo sacar una oración en la Biblia y sin el contexto le puedo dar el significado que a mí se me ocurra. Cualquier otro significado que no sea el que el autor está transmitiendo. Para entender realmente lo que significa, tengo que leer el contexto. Y el contexto se va ampliando. El contexto inmediato es lo que está escrito antes y después. De ahí tengo que ver el contexto del libro, qué es lo que está transmitiendo el libro. Y de ahí tengo que ver el contexto pues de todo lo que el mensaje bíblico. De la misma manera tendría que ver el contexto de la persona, qué era lo que estaba pasando en ese momento con la persona, qué estaba pasando con los que estaban recibiendo ese mensaje y pues entender un poco el contexto cultural, qué entendían en ese momento con lo que les estaba transmitiendo. Ese es un proceso que se hace en la hermenéutica y que nosotros lo vamos a tocar, pero que no lo vamos a hacer tan exhaustivo como en un proceso de exégesis que se ve en la hermenéutica bíblica. Eh, Vamos a ver el segundo principio. La escritura se interpreta a sí misma. El significado de algo lo vamos a encontrar dentro de la misma escritura. El significado de una escritura lo vamos a encontrar dentro de la misma escritura. Esto hay que tenerlo claro porque una práctica que he visto que es común, pero que no es muy buena, es, por ejemplo, agarrar una palabra que no entiendo bien en la Biblia y buscar en un diccionario contemporáneo, en un diccionario que usamos nosotros comúnmente, para ver su significado. Y sí nos podemos tal vez acercar a ciertas ideas, pero no es una práctica correcta. Realmente, si queremos entender mejor esa palabra, sí tendríamos que ver el, el idioma original, de dónde saca esa palabra en el idioma original y ver qué significa en el idioma original y además de eso, ver qué significa en el contexto, porque ya vimos como en la palabra nada, que puede significar nadar o que significa nada, eh, que una palabra cambia de acuerdo a su contexto. Entonces, la manera en que vamos a interpretar bien algunas palabras difíciles o alguna oración difícil es con respecto a su contexto. ¿Qué es lo que está escrito antes? ¿Qué es lo que está escrito después? Y la palabra en sí, ¿qué significa en el lenguaje original? Se oye difícil, pero es lo que nos dice la Biblia que tenemos que hacer. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad. Quiero citar a esta persona que escribió esto porque habla precisamente de la palabra escudriñar. Esto lo escribió Enrique Castillo Pesado y dice lo siguiente. Quien lee solo pasa la vista por los encabezados o las letras, enterándose de lo escrito sin analizar nada, sino solo recibiendo información, mientras que quien escudriña
No solo mira lo escrito, sino que analiza, inquiere, indaga, investiga, averigua y comprueba todo lo que lee. La Biblia es muy sabia porque aun cuando dice leer, Isaías principia diciendo inquirid, la misma idea del Señor cuando dice escudriñad, porque mientras una indicación como leer puede obedecerla cualquiera, hojeando aún lo vano o lo trivial, escudriñar es una acción que solo puede hacerla quien está interesado en lo que lee. Hay libros que solo se leen porque no precisan de mucho entendimiento y menos aún de investigación o reflexión, pero un libro como la Biblia no es para leerse, sino para escudriñarse, porque requiere de estudio, razonamiento y juicio, ya que es considerada como una carta de amor de Dios al hombre. Eh, pues bueno, de ahí lo importante de escudriñar las escrituras. Ya vemos qué significa. Eh, ¿Por qué necesitamos escudriñar las escrituras? Por el proceso que ya al que fue ya sometido la escritura. El proceso de comunicación. Quiero explicarme con este cuadrito. Eh, la Biblia lo escribió un autor. Sí, un autor humano por medio del Espíritu Santo, pero bueno, al final un autor que vivió en una época determinada, con una cultura determinada, con una lengua determinada, en un momento histórico determinado, con unas ideas filosóficas determinadas y con un contexto personal determinado. Ese autor manda un mensaje escrito, que es la escritura, a una audiencia específica con las mismas características, un contexto cultural, filosófico, histórico, personal determinado. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, ese autor pues ya se muere y tiene más de 2000 años muerto. Y esa misma audiencia también ya se muere y tiene más de 2000 años muerta. Entonces, no podemos recurrir directamente a estas personas para entender el mensaje. La cosa se complica porque el mensaje fue escrito en un idioma que ya no se usa. En hebreo y arameo, pues ya no se usa. Y griego es un griego antiguo, el griego quiné, que también ya no se usa. Entonces, pues bueno, nos complica un poco la situación porque la comunicación está escrita en un momento determinado con ciertas características donde ya no podemos recurrir ni al autor ni a la audiencia y donde tenemos también que hacer el trabajo de traducción a una lengua que ya no se usa. Pues bueno, ustedes no se van a preocupar tanto por eso porque pues, los traductores de la Biblia que ya estudiaron exhaustivamente, pues es quien se encargan de hacer ese proceso de traducción. Pero lo que nos lleva a todo esto, y yo creo que escuchando los audios también se debieron haber preguntado en algún momento, es a esto. ¿Solo los eruditos pueden entender la Biblia? La respuesta es que no. Dice el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. La Biblia va dirigido a todos, no solamente a los eruditos, no solamente a los grandes estudiosos. El mensaje de la Biblia está diseñado para que todos la entiendan, sin embargo, sí se requiere de esfuerzo. Si la queremos entender bien, debemos esforzarnos por entenderla bien. No es solamente leer y ya. En Hebreos 6, versículo 1 dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Esa es la expectativa realmente, que no nos quedemos con lo básico, que no solamente leamos superficialmente, sino que avancemos hacia la madurez. Y este es un ciclo. Entre más aprendes, más se profundiza. Entre más se profundiza, más esfuerzo se requiere para estudiarla. Entre más esfuerzo dediques para estudiarla, mejores resultados obtienes. Vas a entenderla mejor y vas a vivirla mejor. Ok, hasta aquí hemos acabado con la parte de la comunicación escrita, lo que es relacionado a la lectura de comprensión. Vamos a un segundo tema, que es la diferencia de versiones de la Biblia. Eh, Aquí hay dos preguntas. Una es, ¿por qué hay tantas versiones? Y la otra pregunta es, ¿hay alguna más confiable?
Para eso tenemos que ver cómo es el proceso de traducción y por qué hay tantas versiones de la Biblia o tantas traducciones de las Escrituras. Hay dos razones principales para hacer una traducción de las Escrituras. Estas son ayudar a conocer mejor las propias Escrituras. eh, es a veces en un proceso de traducción hay frases o palabras o ideas que se pueden traducir de diferente manera de un idioma a otro. Entonces, de acuerdo a quien haga la traducción, hay quien a lo mejor dice, pues me parece mejor que la idea se expresa más claramente de esta manera, o que el autor quería transmitir esto y hace esta traducción. Entonces, en diferentes traducciones, las ideas se expresan de diferente manera, con el mismo significado, pero con palabras de tal manera que de una u otra manera se puede entender mejor y podamos entender mejor qué era lo que se estaba transmitiendo. Esa es una de las razones de por qué se traducen las escrituras. Otra cosa, conforme va avanzando el tiempo, las palabras también van evolucionando, la comunicación, el lenguaje va evolucionando, va cambiando el lenguaje. Y eso significa que conforme pasa el tiempo, también hay que hacer nuevas traducciones para adaptarlo a cómo se realiza la comunicación actualmente. Vamos a ver más adelante un ejemplo de esto, pero por eso también cada cierto tiempo se tienen que estar haciendo nuevas traducciones. Otra razón principal de una traducción es por razones misioneras. Si yo quiero llegar a evangelizar un nuevo pueblo, una nueva cultura que habla otro idioma y no tiene las escrituras en su idioma, pues las tengo que traducir para que puedan leer las escrituras. Entonces, por eso también hay un esfuerzo misionero de traducción para que pues aquellas personas que no conocen las escrituras las puedan conocer. Esa es otra razón de por qué se hacen traducciones de las escrituras. Eh, Aún entre los pueblos que han tenido la Biblia en su propio idioma durante siglos, la traducción sigue siendo un ministerio valioso, ya que las antiguas versiones requieren una revisión de vez en cuando, puesto que los idiomas vivientes cambian con el paso de los años. También cuando se hace una traducción hay dos enfoques principales. Un enfoque que es el de traducir la Biblia de manera fidedigna a la lengua a la que a la lengua original. Eso significa que tal cual, como está escrito en la lengua original, así yo lo voy a traducir. Son versiones más literales, que va a usar palabras muy apegadas a las palabras del lenguaje original, aunque den a entender una idea diferente a cómo usamos el lenguaje actualmente. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de versiones? Es que son más precisas para transmitir la idea. Si entendemos lo que está escrito y si entendemos un poco más la cultura de ese lenguaje original. ¿Cuáles son las desventajas? Que se necesita de más estudio y atención por parte de quien recibe el mensaje a su lengua, ya que necesita entender mejor la cultura y los modismos de la lengua en la que se tradujo. Voy a poner un ejemplo, la Reina Valera. La Reina Valera, sobre todo de las versiones más antiguas, la Reina Valera del 60 para atrás, este, es una versión literal. Y si la han leído, se van a dar cuenta que no es tan sencilla de entender y de interpretar. Fuera del lenguaje tal vez antiguo, de español antiguo, usa palabras que son más apegadas al significado de la traducción. Pero eso hace que nosotros tengamos que adentrarnos pues a entender esas palabras, a ver qué significan y a ver por qué está escrito de esa manera. Aún con sus modismos, con su código y con todo lo que vimos hace rato, está escrito así y tenemos que adentrarnos a entender un poco mejor por qué está escrito de esa manera. Requiere un esfuerzo más de nuestra parte, pero cuando lo hacemos y lo entendemos, entendemos mejor la idea que se estaba transmitiendo de una versión que no sea literal. ¿Cuál es el enfoque cuál es el otro enfoque que existe? Que es pues un enfoque de entender mejor la idea. A este tipo de enfoque, las traducciones que tienen este tipo de enfoque se les conoce como versiones dinámicas. ¿Cuál es la ventaja? Pues que es más entendible, no se necesita de mucho esfuerzo.
La Dios habla hoy, la Biblia del lenguaje actual, la NTV usan este tipo de enfoque de traducción. ¿Cuál es la desventaja? Se pierde la precisión al punto de que depende de la interpretación de quienes hayan hecho la traducción. Para yo transmitir, para que mi auditorio que habla español mexicano en el siglo XXI de nuestra era, quiero que entienda mejor lo que estaba escrito, pues voy a tener que transmitir mejor la idea, no traducir literalmente las palabras, sino voy a transmitir la idea y para eso voy a estar como pues parafraseando un poco esa idea y poniéndolo en ciertas palabras que no es literalmente la traducción, pero de manera que se pueda entender mejor la idea, pues lo voy a hacer de esa manera. Va a quedar más claro, pero un poco en ese proceso yo estoy ya traduciendo y estoy interpretando lo que está diciendo la persona. Entonces ya no lo dejo a una interpretación general, sino a lo que yo creo que está diciendo la persona. Y sí, son personas eruditas que saben y que se acercan mucho o que son exactos en cuanto a la interpretación, pero que al final sí hay un elemento de interpretación que ya está ahí involucrado y que por lo tanto se pierde la precisión al momento de ver la idea. Estas versiones son recomendables pues para los que apenas están empezando a introducir en el estudio bíblico, los que apenas están empezando a leer las escrituras. Pero si quieres profundizar, pues una versión literal es mejor. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Del enfoque, del enfoque literal, vamos a ver el ejemplo del Salmo 150. En el versículo 3 dice en la versión textual, que es de las versiones más literales que hay. Dice, alabadlo con el toque del shofar, alabadlo con el salterio y arpa. A ver, shofar. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí en algún momento, no sabía qué era esto, shofar. Entonces, pues te quedas como, pues, ¿qué es esto, no? Entonces aquí involucra un esfuerzo de nuestra parte para investigar qué es un shofar. Un shofar es un instrumento de sonido, es un cuerno en el que le soplas y se oye, pues, el sonido incrementado. Ese es un shofar. Lo pueden buscar en internet, también lo venden, sobre todo a los judíos que lo siguen tocando. Ahora, con un enfoque de una traducción dinámica, lo traduce así en la versión NTV. Dice, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con lira y el arpa. ¿Se dan cuenta cómo lo tradujeron? O sea, no tradujo tal cual la palabra, sino tradujo lo que era. O sea, en vez de traducir shofar, traduce a cuerno de carnero. Y bueno, ya por lo menos te das una idea. Todavía, la, todavía hay otro enfoque de traducción que es todavía más parafraseado y es adaptar ese instrumento a un instrumento actual, como es el caso de la traducción de la versión del lenguaje actual. ¿Cómo lo traduce? El shofar lo traduce como trompeta. Entonces, pues tú cuando lees ese salmo dices trompeta, pues suena con sonidos de trompeta. Aunque el mecanismo es muy similar, pues ya es otro instrumento. El problema de ese tipo de traducciones, como el del lenguaje actual, es precisamente que hace eso para mayor entendimiento, pero que cambia el significado. Tal cual no fue una trompeta, no fue el instrumento con el que dice el Salmo 50 que alabemos, sino dice con el shofar. Pero aquí lo cambian porque pues es el instrumento más parecido actualmente que pues todos conocemos. Pero si nos quedamos con la idea de que dice trompeta, podemos llegar a extremos de pensar que la Biblia nos dice que alabemos con trompeta y solamente es la trompeta lo que podemos hacer, arpas y liras. Pero no, o sea, no se está refiriendo a la trompeta. Si nos ponemos muy literales, entonces tendríamos que usar el shofar en el momento de la alabanza. No sé si me explico, aquí hay que tener en cuenta estos elementos para no caer en extremismos en cuanto a la interpretación. Otro ejemplo de la traducción literal es el versículo 6 del mismo Salmo. Todo lo que respire, alabe a YH. Aleluya. ¿YH qué es?
pues bueno, es el nombre de Dios. Son las primeras dos letras del tetragrama y que básicamente es ya, ya. Es una manera de referirse a Dios. Y así está escrito. ¿Cómo lo traduce en versiones dinámicas? Dice la NTV, que todo lo que respire, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor es lo que significa aleluya. Alelu es alabanza, y inclusive es una orden, es un mandato, no es una sugerencia, no es como, ojalá lo hagan, es aleluya, alábenlo, alaben a Shah, que es Y-H, alaben a Shah, que es el Señor o que es Dios. Vean cómo está traducido en el lenguaje actual, que alaben a Dios todos los seres vivos, alabemos a nuestro Dios. No lo traduce ya ni siquiera como Señor, que pudiera ser como una traducción tal vez pues, muy parecida, ¿no? Sino ya lo traduce tal cual Dios. Entonces, esto puede tener implicaciones en cuanto, hay momentos en que la Biblia sí separa los nombres de Dios, en que por momentos le dice Señor, le dice Yahvé, le dice Adonai, le dice Elohim, y en ciertas traducciones sí trata de respetar esos nombres, pero en traducciones como la del lenguaje actual, pues todo se va a referir a Dios y no ves esos matices de nombres que podemos encontrar. Entonces, pues bueno, es de las características que encontramos. Y aquí vemos ejemplos de ese tipo de traducciones. Eh, Esto de equivalencia formal, de palabra por palabra, son las versiones literales. Y estos son ejemplos de esas versiones. Entonces, pues ahí vean si está su Biblia favorita dentro de estos ejemplos. La nueva Biblia latinoamericana de hoy, Biblia Peshita en español, la Reina Valera contemporánea. NBI en algunos momentos es literal. También esa la vamos a encontrar como versión dinámica. Ahí después platicamos un poco de la NBI, que es la que más usamos, que tiene ahí ciertas particularidades. Pero bueno, todas estas versiones son literales. Y las que se les considera como equivalencia dinámica, que traduce concepto por concepto, son el segundo enfoque que vimos, de transmitir más la idea. ¿Qué versiones son? Pues la Dios habla hoy, la NBI también, traducción en lenguaje actual, la palabra de Dios para todos, la NTV, la nueva traducción viviente, la Reina Valera contemporánea. Esta, al igual que la NBI, hay porciones que son literales y otras que son un poco más parafraseadas o más bien de equivalencia dinámica. Y hay unas que son totalmente parafraseadas, donde pues sí, inclusive hasta puede cambiar un poco el significado, que es la Biblia Alfonsina y la Biblia al día. Por último, vamos a ver ejemplos de cómo el leer diferentes versiones puede cambiar un poco ciertos detalles o ciertas características. Aquí lo que estoy haciendo es comparar diferentes versiones y ver qué es lo que cambia. Por ejemplo, esta primera línea es la NBI, después la Dios habla hoy, la NTV, después la Reina Valera actualizada, después la Reina Valera contemporánea, después la Biblia textual y por último la traducción al lenguaje actual. Entonces, estamos revisando Juan capítulo 1, versículo 1, y en particular lo que vamos a revisar son las palabras teológicas. Vean cómo está traducido. En la NBI dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí, el verbo es lo que comúnmente va a estar cambiando en cuanto a las demás versiones. La Dios habla hoy utiliza palabra. La NTV también utiliza palabra. La Reina Valera actualizada utiliza verbo. Sí, la idea es similar. Tal vez el hecho de traducirlo como verbo se puede entender un poco más como la palabra en acción. Tiene ahí un significado que se puede complementar. Pero aún así, pues te quedas como, pues, ¿qué significa eso? Eh, Vean, el que sí cambia es la Biblia textual. Traduce tal cual el griego, que significa que se escribió como logos. Logos significa tanto palabra como verbo. Pero ¿qué es lo que va a hacer la Biblia textual? Hay palabras que, de acuerdo a esta traducción, dice, estas palabras tienen
significado muy amplio que no se adapta al lenguaje en español, que si yo lo tradujo como palabra, como verbo, se va a perder mucho del significado original de lo que significa el logos. Entonces, lo que yo voy a hacer como traductor es dejarte la palabra tal cual, el griego, logos, para que tú investigues qué es. Yo te voy a dejar referencias de qué significa, pero que entiendas que no hay traducción específica para esta palabra, sino que tú investigues qué es para que veas el significado real de esa palabra. Entonces, la Biblia textual tiene ese elemento que es muy valioso y que puede ayudar mucho. Esto en cuanto a palabras teológicas. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas 14, versículo 26, los modismos. En la NBI dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta frase de y no sacrifica el amor es un modismo. Vean cómo está traducido en otras versiones. En la Dios habla hoy dice, y no me amas, y no me ama más. Tiene un poco la misma idea de y no sacrifica el amor. Pero vean cómo lo traduce la NTV. Dice, debes aborrecer a los demás. Vean la Reina Valera. Y no aborrece y no renuncia. La Biblia textual. Y no aborrece. Son como versiones muy fuertes, pero realmente así está escrito. Para alguien que habla actualmente el español, pues va a decir, oye, pues lo que me está diciendo la Biblia es que odie o aborrezca a mi familia, pero no es la idea del autor. Esto es un modismo, es una manera de expresarse donde la idea está mejor expresada en la NB y la Dios habla hoy. Dice, y no sacrifique el amor o no me ama más. Vean cómo lo traduce la del lenguaje actual. Y tendrá que amarme más. También un poco con esta idea. Entonces, una versión literal, los modismos los transcribe tal cual está y tenemos que aprender a identificarlos para no caer en un error de interpretación. Pero en una versión dinámica nos ayuda, ya nos hace ese trabajo y ya nos traduce la idea de qué es lo que realmente está diciendo. Vamos a ver este ejemplo, en Mateo 5, versículo 3, los conceptos. En la NBI dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu, ¿qué quiere decir? Alguna vez un amigo que invité me cuestionó esta escritura cuando la leyeron al frente, me decía, oye, ¿por qué los pobres en espíritu? ¿No sería aquellos que realmente son muy espirituales, que buscan a Dios? Pues bueno, esto también es un concepto que se basa de una idea de los judíos, de que los pobres en espíritu son aquellos que necesitan llenar más su espíritu, que requieren llenarlo más de Dios. Entonces, pero no queda tan claro esa idea con ciertas traducciones. Vean cómo lo traduce la Dios habla hoy. Dichosos los que tienen espíritu de pobres. Bueno, hay más o menos, pero no queda claro, ¿no? Puedes decir, pues aquellos que no tienen dinero, pues a lo mejor debemos tener un espíritu igual que ellos. No queda del todo claro. La NTV, vean cómo lo traduce. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esto, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, no está en los escritos, en el lenguaje original, pero sí complementa la idea de pobres en espíritus. Por eso la NTV lo añade, porque se trata de eso, de darte cuenta, un pobre de espíritu son los que se dan cuenta que necesitan de Dios. Las demás traducciones dicen lo mismo, pobres en espíritu, y la del lenguaje actual dice, Dios habla a los que confían totalmente en Él, que sí es un poco de la idea, pero se pierde varios elementos al momento de traducirlo así. También detalles, vean en Efesios 6, versículo 14. Como lo traduce la NBI, cuando está hablando de la armadura espiritual, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Aquí empieza a enumerar ciertos elementos de la armadura romana, el cinturón de la verdad, el coraza de la justicia, que son elementos de la armadura. Vean cómo lo traduce la Dios habla hoy. Dice nada más, revestidos de verdad y protegidos por la rectitud. Aquí se pierde el detalle de la armadura, si se dan cuenta. Si tú lees nada más la Dios habla hoy, no te vas a dar cuenta que está hablando de una armadura romana. La NTV dice igual también cinturón y coraza, la
La Reina Valera dice, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Aquí hay un elemento cultural también que está traduciendo. Lo está traduciendo como si fuera una armadura, pero medieval, donde lleva una cota de fierro para las espadas y ceñidos vuestros lomos, como si llevara una armadura. Aquí, si se dan cuenta, añade ese elemento cultural de cierta época. Pues bueno, para tal vez como un entendimiento de que se está hablando de una armadura. Las demás escrituras, dice también, las demás versiones dice cinturón, coraza, la Biblia textual dice ceñida vuestra cintura con la verdad y con la coraza de la justicia, y la del lenguaje actual solamente dice protejan como una armadura. O sea, tal cual no te la describe, solamente te da la idea general de que se protejan como una armadura y ya. Entonces, pues bueno, estos son ejemplos de diferentes versiones. Vamos con un último ejemplo. También los tiempos lingüísticos. En Mateo, en capítulo 28 al 19, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta idea de bautizándolos, vean cómo está traducido en otras versiones. En la Dios habla hoy dice, bautícenlas. En la NTV dice bautizándolos, en la Reina Valera dice bautizándolos, en otra dice bautícenlos, y pues así. ¿Cuál es la diferencia de bautizándolos y bautícenlos o bautícenlas? El tiempo lingüístico. Bautizándolos está hablando de un presente continuo, es gerundio. Y en ese sentido, lo que está diciendo es de que la manera en que van a ser discípulos de todas las naciones es bautizándolos, y eso es como algo que se va a estar, que se va a seguir haciendo. No solamente los bautizas y ya, sino que es algo que empiezas a hacer y que va a seguir haciéndose. A diferencia de bautícenlos o bautícenlas, es como ya, bueno, nada más lo haces en esta ocasión y ya, con eso ya son discípulos. Como que la acción se queda hasta el momento del bautizo, pero cuando se conjuga en gerundio, en bautizándolos, es un elemento que empieza más bien a partir del bautizo y de ahí continúa. Entonces, ahí cambia un poco el sentido, y el sentido más real es ese tiempo lingüístico de bautizándolos. Se puede entender mejor. Y listo. Hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo ven? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Dudas de traducciones, de versiones de la Biblia? Sí, No, ¿Sí? bueno. Hola, Ángel. Hola, ¿qué tal? Nada más aquí, a ver si aquí ya está. Sí, fíjate que sí, gracias. Realmente